a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Ya sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Soy Teresa Chávez. Más vale que se aprendan mi nombre, porque todo lo que yo necesito lo tengo aquí. Sin dinero y sin esa tecnología. Les juro que voy a ser la número 1 de esta generación. Y con todo el dinero del mundo, Aida, podrás tener todo lo que yo tengo. Esto no es nada. ¡Suéltame! Buenos días, bienvenidos jóvenes estudiantes. Despierta, Juanita, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños, mi Juanita! Muchos días de estos. Gracias, Huberto. Qué bonito detalle. Que sea muy feliz en este día. Y si me diera chance, podría ser feliz todos los días. Un momento. Espérese, tampoco se pase de vista conmigo. A usted no le puede dar uno la mano porque luego se come el pie. Pues es que por mí yo la tomaba todita, completita. Ay, ni se haga ilusiones, que lo único que voy a hacer es invitarle un chocolatito caliente. Bueno, pues vamos para adentro. ¿Cómo no? A todos. Muchachos, ¿un chocolatito? ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¿Por qué estás triste, Esperanza? Solo estoy cansada. Es que no dormí. Me tocó trabajar toda la noche. Pero lo bueno fue que pude pasar a darte tus vueltas. ¿Cuándo me van a dar esas medicinas que dicen que son muy fuertes? El doctor dice que si sigues como hasta ahora, en 2 o 3 días empiezan. ¿Y en serio me voy a quedar pelón? Es lo más probable. No quiero. Todos se van a burlar de mí. Bueno, ¿y qué tiene? Mira al Conejo Pérez o a Pelé. Y los dos son tus ídolos y son pelones. Bueno, eso sí. Pero a ver, ¿tú te raparías? El otro día en la tele vi una película donde la mamá se rapaba igual que su hijo. Si quieres, lo haga. Para que veas que tener o no tener pelo no es lo importante. No, mejor no. Una mujer pelona, no. A mí me gusta mucho tu pelo. Ya con un pelón en la familia está bueno, ¿no? Eva, ¿sabes qué ha sido de ese mensajero, el del taxi, Mariano? Ya no lo he visto por aquí esta semana. Bueno, lo que sucede es que empezó un semestre en la universidad y está organizando sus horarios. Pero ya me dijo que se va a coordinar para seguir trabajando con nosotros. No. Mejor contrata otro servicio. ¿Por qué? ¿Pasó algo malo con él?
No, pero es más importante que estudie. Es un buen muchacho y no quiero que se distraiga trabajando. Yo creo que tiene necesidad y, digo, con nosotros o con alguien más va a seguir chambeando. Bueno, ya veremos la manera de ayudarlo sin que tenga que estar viniendo tanto. ¿Qué onda, Ida? Tú fuiste la que empezaste a provocar a Teresa. Es que todo mal, todo mal. Nada más de verla se me revuelve el estómago, me pongo de malas. Pero eso no es importante. Tú debiste defenderme de lo que esa revista me dijo, bebé. Cualquier cosa que hubiera dicho solo hubiera empeorado las cosas. Y según tú, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Aguantarme así como si nada? Para empezar, no puedes estar de pleito con ella los 4 años que dura la carrera. Así que más bien, bájale a tu mal humor. Es que no la soporto. Y nada me daría más gusto que dejara de venir a clases. ¿Y qué piensas hacer? Convertir cada uno de sus días en un verdadero infierno. Y para eso, bebé, necesito que me ayudes. Ay, por favor, Aida. No me metas en pleitos de viejas. Bebé, ¿no me quieres ayudar? A ver, mi amor, ¿quién te entiende? Si estoy cerca de Teresa, te molesta. Si estoy lejos, también. Ya, bebé, está bien. Olvídate de la pobre Tona. Ok. Bésame, bésame, bésame. Teresa. Hola. Cuéntame, ¿cómo te fue en tu primer día de clases? Muy bien. En muchas de las materias me tocó en el mismo salón que Julio. Qué bueno que al menos a ti sí te fue bien. ¿Por qué? ¿A ti no? ¿Qué te pasó? Para variar, se burlaron de mí por no tener dinero. La odiosa de Aida gritó a los 4 vientos que yo no tengo en qué caerme muerta. Teresa. Ven, cuéntame. Gracias por echarme la mano, muchachos, ¿eh? Ahí nos vamos al rato. Ay, verdad de Dios, es que no hay derecho, no hay derecho. Pues que usted hoy no debió cocinar para nada. Es más, ¿por qué no se pone guapa? Ay, ya desafiné. Perdón, guapa ya está, hay muchísimo. Lo que quise decir es, ¿por qué no se arregla y la llevo a comer? Ay, sí, ¿a dónde quiere llevarme, Cuthberto? ¿A la fonda ahí de Doña Leche o qué? No, ¿cómo cree mi Juanita chula? Ni menos es su cumpleaños. Si usted acepta, yo la llevo al restaurante que usted guste y mande. Bueno, Yo está bien, bueno, me voy a arreglar. Oye, dicen que el profe de inmunología es súper estricto. Ay, Darío, pues a mí me dijeron que también la de neurología. No pasa ni una falta. Yo que no puedo dejar de trabajar. Pues yo propongo que antes de que andemos como locos, aprovechemos y salimos los 4. ¿Los 4? Pero si somos 3. Me refiero a nosotros 3 y a la novia de Mariano. ¿Tienes novia, Mariano? Dice que no. Sí, acabamos de regresar. Es lo que me ha tocado en toda mi vida. Sufrir desprecios de los que tienen más que yo. Teresa, aunque no te guste la idea de que te ayude, por favor, déjame hacerlo. No, de ninguna manera. Sé que lo haces de corazón, pero tú no tienes por qué darme lo que mis padres no pueden. Ay, pero sabes que lo hago con mucho gusto. Bueno, prométeme que lo vas a pensar, ¿no? Luisa, Hola. ¿lista para ir a ver los coches? Es que voy a cambiar de coche y Julio me va a acompañar a ver cuál es el que más me conviene. Tenemos 2 horas libres. Vamos a ir a una agencia que está aquí muy cerca. ¿Nos acompañas? No. Yo tengo clases. Cómprate algo increíble, Luisa. ¿Tú qué puedes? Nos vemos. Adiós. Ella es igual que todos aquí. Luisa lo tiene todo. Yo no tengo nada. Nada. No digas eso, Teresa. No vuelvas a decir eso, Teresa. Tú tienes inteligencia, capacidad, unos padres que te apoyan y a mucha gente que te aprecia, como yo, como mi hermana Luisa. Tiene razón, profesor. Me quejo de todo lo material que me falta, que desgraciadamente lo necesito. Pero la vida me ha dado muchas cosas, como la oportunidad de conocerlo y de descubrir lo bueno que es. Yo solo apoyo a quien vale la pena. ¿Pasa algo, profesor? Es que hoy te arreglaste diferente. Te ves todavía más joven.
De seguro con usted pasaría lo mismo si se animara a ser menos formal. Siempre trae saco, corbata. Es por el trabajo. Bueno, pero licenciado, usted apenas le lleva unos años a Luisa. Está joven. A veces me cuesta ser formal y hablarle todo el tiempo de usted. Pues así es esto de guardar las formas sociales. Sé que es algo que debemos hacer, aunque en nuestro interior quisiéramos hacer las cosas de otra manera. Con permiso, profesor. Lo veo al ratito en la clase. Esperanza, te llevo a tu casa. Rubén, quedamos en no vernos. Mi amor, no te hagas del rogar, hombre. No insistas más. ¿Por qué? ¿Por qué? Ven conmigo, yo sé qué es lo que quieres. Rubén, ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. No, por favor, espérate. Es más, hay que hablar sobre tu amigo. ¿Mariano? Sí, Mariano. Dime, ¿estás segura de que él no va a decir nada de lo nuestro? Por supuesto. Bueno, es que en las vecindades se comentan muchas cosas. ¿En las vecindades? No, De ahí por favor. vengo. Sí, no malinterpretes. No quiero que ese muchacho te vaya a meter en problemas con tus padres. En serio me preocupas. Mariano no es así. Bueno, eso espero. Bueno, vente, acá tengo el coche. Te dejo cerca de tu casa. Nada más. Ándale. Está bien, vamos. Pues el derecho cautelar griego es el tema de mi próximo libro. Entonces me gustaría que haya una exposición de parte de los alumnos próximamente. Buenos días. Buenos días. Soy el licenciado Arturo de la Barrera. Espero que este nuevo curso sea de provecho para todos. Vamos a empezar la clase. La idea de esta materia Vamos un rato a nuestro departamento. Yo te traigo de regreso. De saber que ibas a seguir con eso, no hubiera aceptado que me trajeras. Acepta que tenías tantas ganas de verme como yo a ti. Sí, pero... En estos días que he estado sin ti, me he dado cuenta de lo mucho que me haces falta. Espero que tú me extrañes como yo a ti. Rubén, esto es lo que siempre me dices cada vez que me quieres convencer de que siga contigo. Bueno, tal vez ya no confíes en lo que te digo. Por eso, quiero que sientas mi corazón. ¿No? ¿Ves cómo late por ti? Por ti, mi chiquita. Esperanza, por favor. Para terminar, ¿alguien me puede decir cuáles son las vías de pervivencia del derecho romano? ¿Nadie lo sabe? Se supone que lo vieron en la preparatoria. ¿Sí? El derecho romano tiene dos vías de pervivencia. Por un lado, la continuidad de su uso y por otro, el estudio de sus textos. Vaya, me alegra que haya alguien que sepa la respuesta. Para la siguiente clase continuaremos con el mismo tema, así que por favor lean el primer capítulo de su libro. Hasta luego. Hasta luego, profesor. ¿Ahora qué? ¿Tengo que llamarte la revista Sábelo Todo? ¿O será porque trabajas con el profe que ya te había dicho lo que iba a preguntar? Piensa lo que quieras, pero deja de meterte conmigo, Aida, o te va a pesar. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer? Lo que menos te imaginas. No
Nos vemos, Pablo. Ni hablar. Teresa sabe todo. Y la verdad, yo no hubiera acabado la prepa si no era por ella. La pregunta es cómo le vamos a hacer tú y yo para sacar esta carrera adelante. Pues por lo pronto tenemos que pasar mucho tiempo juntos para estudiar, bebé. ¿No crees? Profesor, perdón, ¿tiene inconveniente en que antes de llegar a su casa pase con el licenciado Cáceres? Por los poderes de la constructora. ¿Y te va a dar tiempo? Sí, por supuesto, y me voy de una vez. ¿Y dónde vas a comer? Por una vez que no coma, no pasa nada. ¿Y por qué no comemos juntos y después mi chofer te lleva con Rubén? ¿Qué dices? ¿Me está invitando a comer? Gracias. Gracias. Usted nomás dígame qué quiere comer. Y si no lo tienen en este restaurante, yo se lo voy a comprar a donde sea. Ay, tampoco le ponga tanta crema a sus tacos. ¿Cuáles tacos? Si apenas vamos en el aperitivo. Sí, mi Juanita. Usted éntrele. Ahora que es su cumpleaños. Es que yo no tomo. Pruébelo. Va a ver que le va a gustar. Ándele. 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 Feliz cumpleaños. Por supuesto que me encanta la idea de comer con usted. Pero como me dijo, hay que guardar las formas. Claro. Yo no pensaba que fuéramos a comer tú y yo solos, sino comer con Luisa en la casa. Claro, sí. No sé por qué. Olvídalo, fue una tontería. Mejor como algo aquí en la cafetería y luego me voy con el notario. ¿Sí le parece? Gracias. Disculpe el atrevimiento, Juanita. Se le quedó uno por aquí. ¿Un escamole? Ajá. Sí, un escamolito. ¿Dónde? No, es que no veo dónde. Espérenme, yo se lo quito. Por aquí. No, aquí. Listo. Gracias. ¿Qué demonios haces aquí? Y tú, niña, cuando esta venga no la dejas pasar. Es que el señor no, me dijo... No importa, tú haces lo que yo te digo. Sí. Teresa. Hola, Rubén. Aquí estoy a la hora que me citaste. Muy bien. Bienvenida. Pasa, por favor. Pues, ¿qué pasó, Juanita? Es que esto es una locura. Sí, una locura maravillosa. No, basta. Usted se aprovechó de que no sé tomar. Eso fue. Pero no te enojes, mi Juana chula. No me hable de tú. Uy, pues después de semejantes besotes, ahora quiere que le hable de usted. Por supuesto. Esto fue solamente porque usted me emborrachó. Y eso no se lo voy a perdonar, fíjese. Bueno, no se enoje. Que además hay que seguirla en la vecindad. ¿Cómo cree, Cuthberto? No. Quise decir seguir celebrando. Porque falta su pastel. Además, doña Refugio me dijo que ella lo va a hacer. Ay, sí es cierto. Ay, ¿cómo me van a ver en este estado en la vecindad? Ahorita vengo, ve. Me voy a retocar el maquillaje. Gracias, Rubén, por recibirme aquí, en vez de hacerme ir a la notaría. Tu casa me queda de camino a la del licenciado de la Barrera. ¿Sabes? Me parece muy curioso que le llames licenciado de la Barrera y no por su nombre. A mí, si me tuteas... Es diferente. El licenciado es mi jefe y también es mi maestro. En cambio, contigo no tengo ninguna relación. Y nadie me puede criticar si nos tratamos con confianza. ¿No crees? Me gusta mucho la idea de conocernos mejor. A mí también me gusta. ¿Pero no habrá problemas con Aida? No. Mi hija no tiene por qué enterarse de qué tanto acercamiento podamos tener tú y yo. Como sabes, no le caigo muy bien. Y no quisiera meterte en problemas. No hay problema, Teresa. Oye, pa.
Tal vez si me organizo puedo trabajar algunas horas en la noche. Ah, no. Tú te tienes que concentrar en tus estudios. Pero yo sí sé lo que voy a hacer. ¿Qué? Dedicarme también al taxi. ¿Qué te parece? Mira, vamos a intentarlo. Vienen mis vacaciones y podemos hacer la prueba. A ver cuánto dinerito saco. ¿Cómo ves? No es mala idea, ¿eh? Sobre todo porque ya tengo clientes fijos que pagan muy bien. Y no me gustaría quedarles mal. En especial al notario Cáceres. No te molestes, Rubén. Conozco el camino. No, no, de ninguna manera. Te acompaño. Perdón. Un segundo, por favor. Hija, acompaña a Teresa, por favor. Gracias, ¿eh? Al contrario. ¿Qué pretendes con mi papá? Nada, mientras no te metas conmigo. Porque si me haces enojar, no sé hasta dónde puedo llegar. ¿Llegar de qué? ¿Qué estás pensando hacer? Tú dices que las arribistas como yo no tenemos escrúpulos. Así que si me sigues molestando, la memoria me puede fallar. Hasta puedo olvidarme de que tu papá es tu papá. Y mejor aún, también de que es un hombre casado. No dudo que seas capaz de meterte con un hombre casado, pero no va a ser mi papá. Él está muy enamorado de mi mamá y por favor no le va a ser infiel contigo. No hay un solo hombre que no quiere estar conmigo, Aida. Y tu padre no sería la excepción. Ubícate, Teresa. Eres una muerta de hambre. ¿Qué puede ver mi papá en ti? ¿Qué? No te equivoques, Aida. Los hombres lo que buscan es esto. Mientras que a nosotras solo nos importa lo que podamos conseguir. Por eso buscabas a Paulo, claro. Sí. Pero ya vi que hay hombres mucho mejores. ¿A dónde vas, estúpida? ¡Te estoy hablando! Aida, no cabe duda que el dinero no da educación. No te acerques a mi mamá, te lo advierto, Teresa. No, tranquila. No pierdas el control. ¿Para qué haces estas escenitas? Pareces una verdulera. Yo no me voy a rebajar a tu nivel. Solo recuerda que yo no me dejo. Y cada cosa que me hagas te la voy a devolver 10 veces peor. No todos los días hay que llevar paquetes de la notaría, pero cuando el licenciado Cáceres pide un servicio, hay que atenderlo de inmediato, sea el día que sea, a la hora que sea. Esta semana que estoy de vacaciones podemos intentarlo, te digo. Y si me va bien con el taxi, pues dejo la otra chamba. Así podría tener horario flexible. Sí, eso está bien, porque Johnny tiene que cumplir con el horario del taller. Solo es cosa de que entre los tres nos coordinemos. Yo creo que con esto cubro la cuenta. Otro día te traigo la propina, ¿va? Mira, yo soy mariachi y de los buenos. Le llevo serenata a tu chava. Ándale, por favor, no me eches de cabeza. Con permiso. Ya le dijo al mesero que nos pide un taxi para regresarnos. ¿Un taxi? Ahorita se lo pido. ¿Sabes? Yo he visto medio cansado a ese muchacho. Con eso de que también está trabajando horas extras con Armando. Sí, es que quiere trabajar más horas porque Esperanza va a ganar menos dinero en su nuevo trabajo. Taxis del centro. Es que necesito un taxi urgente. ¿Dónde estás, Cusberto? Porque en una hora tengo que estar en el servicio forense. ¿En la morgue? Sí. Pues, ¿quién se murió? ¿O vas a identificar el cadáver de algún conocido? No es eso. Es una práctica de la escuela. Entonces la cosa no es grave y si puedes llegar tarde allá para venir a rescatarme, ¿no? ¡Apúrale! Ya están aquí los poderes, profesor. Gracias. ¿Te pasa algo en el hombro? Perdóname, licenciado, pero voy a tener que irme. No puedo trabajar como estoy.
¿Qué? ¿Pero qué te pasó? ¿Te duele? Más me duele lo que pensó la hija del licenciado Cáceres de mí. ¿Qué te dijo? Papá, lo de Arturo es un pretexto para tirarte la onda. ¿No crees que estás exagerando? No, Teresa es capaz de todo. Es un infeliz que no tiene clase, ni nivel social, ni nada. Hija, por favor. No, papá, es la verdad. Además fue novia de Pablo y no quiero que vuelva a poner un pie en esta casa y ni siquiera quiero que tú la trates. Pero no entiendo por qué me dices eso, princesa. Es una cuestión solamente de trabajo. Papá, por favor, tú eres el notario. No tienes por qué tratar gente de ese nivel. Teresa no es más que una gata del licenciado Labarrera. No puede ser. Pero si él la manda... Pues entonces que venga él a esta No puedo casa, hacer que eso. venga. No puedo hacer eso y bien lo sabes. Es que, papá, de verdad no lo conoces. No se detiene ante nada. Se especializa en sacar provecho a los hombres. A ver, hija. Teresa es una muchacha guapa. No lo voy a negar. Pero no tienes que preocuparte de nada. Tú sabes que yo solo tengo ojos para tu madre. Sí, ya lo sé. Y así quiero que sea siempre. Tú eres mi papá. Y yo no soportaría que te fijaras en otra mujer. Y menos, papá, en esa tipa. ¿De qué otra mujer hablan? No me lo tome a mal, pero en realidad es algo personal. Usted sabe, yo fui novia de Paulo y ahora él anda con Aida. Si ella supiera que en realidad me hizo un favor al alejarme de un tipo tan irresponsable. Mira, Teresa, uno no puede ir por la vida permitiendo que lo lastimen sin responder. Tú me ayudaste a recordarlo y es hora de que apliques tu propia lección. Gracias, profesor, pero no, de verdad no vale la pena. Un día tendrás que armarte de valor y enfrentar de una vez por todas a Aida. Y si no lo haces tú, lo haré yo. Aunque es obvio que yo arreglaré las cosas a mi manera y hablando con Rubén. Gracias. Usted ya me hizo sentir mucho mejor. Y... Perdón, es que Aida me rompió la blusa. Qué vergüenza. Déjeme ver si ya llegó Luisa para pedirle una blusa prestada. Claro, ella no está, pero pasa a su recámara, yo luego le explico. Gracias, licenciado. No se queden callados. Quiero saber quién es esa otra mujer de la que hablaba. Basta, Mayra. No tienes por qué alterarte. Arturo mandó aquí a una muchacha que trabaja para él. Es que no es cualquier chava, es Teresa Chávez, la exnovia de Paulo, mamá. Y ya sabes que esa mujer es una resbalosa de lo peor. Hija. ¿De veras estaban hablando de esa mujer? Claro, mamá. Ya, mamá, por favor, te he contado cómo es Teresa. Así que le estaba advirtiendo a mi papá que tenga muchísimo cuidado. Y yo le estaba diciendo que no se preocupe, que solo tengo ojos para ti. ¿O no, hija? Sí, y así tiene que ser siempre. Es el colmo. Ahora resulta que mi hija me va a celar más que tú. Así es, papá. En tu vida solamente pueden haber dos mujeres. ¿Verdad, mamá? Así es, hija. Pues yo no entiendo por qué llegó usted a Mariano, que estaba tan lejos y se tardó tanto en llegar. En vez de que hubiéramos tomado cualquier otro taxi, ¿no? Pues es que usted tuvo la culpa, Juanita. ¿Y yo por qué? Pues porque me dijo que ya no quería más besitos y pues cómo me iba a contener sin alguien que pudiera frenar. Pues sí, ni modo. Es que yo en el restaurante me dejé llevar un poco por el momento. Pues aquí podemos tener otro momento y más intenso si usted quiere. No, gáneme. Y si me toca, me pierde. Quedamos que fue una locura, ¿no? Algo que no se debe repetir. Pues aunque me vaya al manicomio por tanta locura, ya no me puedo contener. Qué bueno que te encontré, amiga. ¿Cómo están todos por allá? Todos bien, mi Pablito. Recuperándose. Aunque Mariano ya no puede verlo tan seguido. ¿Y eso? ¿Por qué? Ya regreso a la universidad.
universidad. ¿Verdad? Me gusta tu casa en Cuernavaca. Es muy especial para mí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Te amo, Teresa. Yo también. Quiero ser tu mujer. Porque me recuerda a ti. Claro. Tenía muchas ganas de llegar a la morgue, pero un vecino tuvo un problema y, bueno, ni hablar. Ya será para la otra. Ya mejor ni hago corajes y mejor me olvido. No te puedes olvidar de esto, porque la doctora Limón nos dejó un reporte médico en forma de peritaje oficial. ¿Y qué debe incluir? La causa de la muerte del paciente que estudiamos, basado en lo que vimos en la práctica. Si vienes a reclamarme algo de tu noviecita de una vez, te digo que no quiero saber nada de ella. No, para nada. Yo no estoy nada de acuerdo con lo que hizo Aida. Ya le expliqué que no puede pasársela peleando contigo. Pues si descubre que estás aquí conmigo, te va a hacer un drama. No tiene por qué enterarse que vine. Y tampoco de que te regalé esto. Porque la mejor estudiante merece el mejor equipo. Está muy padre. Para que veas. ¿Y por qué me quieres dar otra computadora? Todavía tengo la que me regalaste cuando éramos novios. Sí, pero esa ya está vieja y también porque estuve pensando mucho en ti. Ya sabes que no voy a volver contigo. Tú andas con Aida. Además, si tu mamá se entera de que quieres hacerme un regalito, te va a dejar sin un peso. Y ya viste cómo tratan los de tu clase a los que no tenemos dinero. Toma. Teresa, no seas así, acéptala. Mira, la verdad es que gracias a ti yo pasé la prepa. Eso es cierto. Tómala y te sigues apoyando con la universidad. ¿Y tú crees que Aida lo va a permitir? Bueno, ya no tiene por qué enterarse de nada. Seguro que solo me la das a cambio de que te ayude con tus tareas. Te lo juro, de verdad. Si te la voy a pagar con trabajo, la acepto. Gracias. Teresa, mi azúcar y sal, mi muerte y fortaleza. Ay, mi reina, no se te olvidó mi cumple. Ay, claro que no, madrina, pero es que en la mañana salí muy temprano y no quería despertarte. Muchas felicidades. Me hubiera encantado regalarte algo, pero ya sabes, no tengo dinero. Con tu cariño me gasto y me sobra. Ay, y eso sí, sabes que lo tienes todo, todo es tuyo. Ay, mira, la sorpresita que me dieron. Ay, hija. ¿Y esta computadora es nueva? Sí, madrina. Y no sabes cuánto la necesitaba porque en la escuela no dejan de burlarse de mí por el vejestorio que tenía. Mira, ¿y esta de dónde salió? ¿Cómo fue que la compraste? Ahorita no está manchada. Ay, madrina. No sé qué hacer. Necesito de tus consejos. ¿Por qué? Porque me la quiere dar Paulo. Cuidadito, mi vida, ¿eh? Nada es gratis en esta vida. Y ese muchacho te va a querer cobrar. Ya sé, madrina, y me lo advirtió. ¿Y aún así aceptaste, Teresa? No, tú no puedes aceptarlo, porque luego es así son todos. Madrina, tranquila. Yo quise devolvérsela, pero él no me la recibió. Me dijo que se la pague con trabajo, así como lo hacíamos en la prepa, que yo le ayudaba con todas sus tareas. Ah, bueno, menos mal, ya me estaba yo asustando. El trato no me parece malo. Yo necesito una computadora así de rápida, pero no sé. Mira, esta es la memoria que me dio Mariano, pero de nada me sirve si no tengo una computadora nueva. Ay, Teresa. Es lo de siempre con Mariano, madrina. Ese es el único pero que le pongo. Es pobre. Y yo no sé qué hacer. Sin este equipo, yo no puedo hacer bien mi carrera.
¿Tú todavía dudas de lo que es capaz Teresa? ¿Ya viste cómo te envolvió a ti? También te mintió sobre quién es en realidad. Solamente quería tu dinero. Bueno, ya basta. Tu papá no va a andar con ella. No, de eso te lo firmo. Solamente no soporto la idea de que esa arrastrada quiera acercársele. Eso no va a pasar. Y no te metas con Teresa o va a ser peor. ¿Le estás defendiendo? ¿Le No, estás defendiendo? no lo defiendo. Solo trato de que esto termine. Porque tú, por andar pensando en lo que Teresa hace, te la pasas quejándote y de malas todo el día. ¿Así vas a estar toda tu vida o qué? Bueno, pues vamos a brindar por Pablito, ¿no? Usted ya deje de aprovechar cualquier pretexto para empinar el codo. Al rato va a decir que también porque voló la mosca hay que brindar. Ah, pues es que estamos nada menos que en su fiesta de cumpleaños, mi Juanita. Y si no comparte uno su alegría en estas fechas, pues entonces ¿cuándo? Salud por nuestros hijos, Ramón. Salud. Que ya estaban en la universidad. Salud. Bueno, pues vamos a brindar por eso, ¿no? Yo espero que en cuanto acaben sus carreras se casen Mariano y Teresa. Brindo por la futura boda de los tortolitos. Sí. Salud. 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 De pronto se me vino a la cabeza el recuerdo de mi Rosita. ¿Cómo estará mi angelito? Tú misma lo estás diciendo, hija. Nuestra hija ya está en el cielo. Y por lo mismo está mucho mejor que nosotros. Seguro ahora nos está viendo y se alegra por la comadre Juan. Bueno, ¿y el pastel? Sí. Que ya traigan el pastel, ¿no? Sí. Ahora partimos el pastel. Ah, no, espera. Antes de que comencemos a comer, yo, pues quiero cantarle la canción que le compuse a mi Juanita chula. Ah, sí. Véngase, bien. Véngase. Era Jonis. Sale. Jonis. Besos de amor que tú me diste. Besos de amor que yo te di. Hoy creo que... Hola, Teresa. Hola. ¿Qué onda? Teresa, ¿no te das cuenta del lío en el que te puedes meter? ¿De qué me hablas? Hablo del papá de Aida y de ti. ¿Qué pretendes? ¿Tú crees que ese señor es tan poco hombre como para ofrecerme dinero a cambio de tenerme? No todos son tan descarados como tú, Paulo. No, Teresa, yo... ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Ya se te olvidó lo que me hiciste? Tú, la persona que yo más amaba, me humillaste de la peor manera al descubrir que yo no soy de tu misma clase. ¿Y ahora qué? ¿Me sales con que no haga nada indecente? ¿De veras piensas intentar algo con el papá de Aida? ¿En serio tú crees que me gustaría estar con un hombre como él? Ay, no, me daría asco, es casado y mucho mayor que yo. Entonces, solo lo haces por molestar a Aida. ¿Tú qué crees? Si no acepté estar contigo sin casarme, tú que eres joven, que estás guapo, que te quiero, que te quería. No sé cómo todavía me puede doler que sigas pensando mal de mí. ¿Dijiste que me quieres? Uy, ahí viene Aida. Mejor me voy. Hola. Hola. Aquí tengo los artículos que me prestaste. A ver si luego nos tomamos un café para comentarlos. Y que me aclares algunas dudas. Sí, claro. Pero supongo que no será hoy, sino después de que Darío y tú hagan el trabajo del peritaje forense. ¿Hagan? Si es por equipo. Lo tenemos que hacer los tres juntos. Darío, tú y yo. Es que ayer Aida le estaba pidiendo a Rubén que se alejara de una tipa. Y cuando pregunté de quién se trataba, mi hija me dijo que de Teresa. ¿La exnovia de Paulo? Sí, me dijo que hablaban de esa trepadora. Pero yo sé que no fue así. Creo que hablaban de alguien más. ¿De la tal Esperanza de la que me hablaste? No sé. Por más que le rogué a Aida que me dijera la verdad, insistió en que no me estaba mintiendo. Pero yo no me puedo quedar cruzada de brazos. Tengo que hacer algo y necesito tu ayuda. Y encima, Paulo y yo acabamos discutiendo anoche. ¿Terminaron? No, porque me calmé y le dije que ya le iba a bajar. Pero cada vez siento más coraje contra Teresa.
¿Y a quién le robaste esa computadora? No tengo necesidad de robarle a nadie. Las cosas me llegan siempre. Sí, claro. Igual que esa ropa que traes. Me imagino que es de la caridad de Aurora. Claro, yo se la vi puesta, pero la temporada pasada. A mí se me ve mejor, Ivonne. ¿Cuándo entenderás que la mona, aunque se vista de seda, jamás va a ser como nosotros? Más bien, tú deberías entender que así te pongas los diseños más exclusivos, nunca se te van a ver como a mí. Jamás vas a tener mi belleza, Aida. Acepta tu realidad, Teresa. Por guapa e inteligente que seas, no vas a triunfar. A lo mucho vas a ser una abogada sin recursos y sin relaciones. ¿Y quiénes van a ser tus clientes? Ay, los muertos de hambre de tu vecindad, Teresa. Por supuesto, ¿quién más te va a contratar? Te recuerdo que yo trabajo nada menos que con el licenciado de la Barrera. En cambio, tú, Ivonne, vas a trabajar para el despacho de tu papá. Y tú, Aida, en la notaría de Rubén. Profesor, sé que Teresa trabaja para usted. Sí, así es. Pero usted no la conoce bien y yo le voy a decir cómo es Teresa en realidad. Teresa es una mentirosa, es una revista. Y ayer me dijo Basta, Aida. No es el lugar ni la forma. Estamos en una universidad y mis asuntos de trabajo no los discuto en la escuela ni contigo. Pero es que Teresa me Si dijo... tienes un problema personal con la señorita Chávez, háblalo con ella. Arreglen sus diferencias, que no sé cuáles sean y que a mí no me incumben. Es que Teresa es una hipócrita que lo está engañando, profesor. Perdóname, Aida, pero yo no doy por hecho los juicios de otros. Estoy acostumbrado a formar mi propia opinión de las personas. Con permiso. A ver, Mayra, si descubres que tu marido te es infiel, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar? Bueno, yo espero que no me esté engañando. Mira, mejor olvídate de tonterías. Rubén te quiere. A su lado lo tienes todo. De tu casa, el nivel de vida que tienes. Bueno, sí, Genoveva, pero yo no podría seguir con Rubén si me está engañando. Ay, Mayra, yo creo que son ideas tuyas. Y aunque así fuera, piensa que tienes casi 25 años de matrimonio. ¿Los vas a tirar a la basura si Rubén se echa una canita al aire? Genoveva, ¿pero cómo me puedes decir eso? ¿No te das cuenta de lo terrible que sería para mí si Rubén me engañara? Pues yo no puedo vivir con eso. Yo nada más te digo que te acuerdes de nuestras amigas que se han divorciado. Todas han tratado de rehacer su vida y todas terminaron cayendo en el mismo infierno, pero con diferente diablo. Mi amor. Mi amor. Ay, mi amor. Hola. Hola. ¿Y eso? Mira mi compu nueva. ¿No está padrísima, mi amor? Me la dieron en mi trabajo. ¿Otro regalo del profesor? Contéstame, Teresa. ¿Es otro regalo del profesor, sí o no?